Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor en este día, agradeciendo a nuestro Padre por tener el privilegio de poder reunirnos a través de esta forma. Agradecemos al Señor también porque nos ha cuidado, nos ha protegido durante todo este tiempo y esperamos que siga siendo de esta forma. Vamos a comenzar nuestro culto dominical encomendándolo al Señor para que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor. Oremos. Amado Señor, le damos muchas gracias porque podemos reunirnos, podemos escuchar de tu palabra, podemos cantar alabanzas a ti. Eso gracias a la tecnología que tenemos también. Bendice a mis hermanos en este tiempo, guíales, ayúdales, Padre, exhórtales mediante tu palabra para que tú moldees cada día el trabajo de nosotros como iglesia local. Gracias, Padre, por mis hermanos, por el directorio, por todos los hermanos que trabajan y sirven en el crecimiento de tu iglesia. Te pedimos por este culto que sea para tu gloria y que sea todo lo que se diga, todo lo que se haga, sea como un perfume grato delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar a lo que es la exposición de la palabra, vamos a tener un periodo de alabanzas. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les subiste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Junto a la cruz tú murió el Salvador, por mis pecados clamad al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llena
mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay el manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi sed. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Bien, hermanos, después de poder tener este periodo de alabanza en que podemos adorar a nuestro Señor con estos cánticos, espero que haya podido cantar en su hogar estas alabanzas. Esperemos también aprender más alabanzas nuevas que hay, que nos entregan palabras que realmente salen también de la Biblia y que podemos cantar a nuestro Señor. Bien, hermanos, vamos a pasar a lo que es la palabra de nuestro Dios y quiero por favor que me acompañe a Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Lucas capítulo 10 versículo 38 al 42. Hoy en día, hermanos, el trabajo, el estudio es algo que es indispensable en nuestra sociedad. Muchas veces los padres dan esas opciones a sus hijos, o sea, o trabajas o estudias. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Muchos jóvenes se preparan en la universidad para a futuro poder tener un trabajo y así contribuir y construir sus vidas y ser independientes a sus padres. Por otro lado, también se encuentran las jefas de hogar, las cuales quizás no cumplen un trabajo remunerado, ¿ya? Yo creo que a más de alguna, en este caso mi esposa es jefa de hogar también, pero eso no significa que no trabaje durante el día. Muchas veces es mayor el trabajo que en este caso el mantener el orden en el hogar y tener otro tipo de trabajo, ¿ya? Que sea remunerado en este caso. En ambos casos, hermanos, la mayor parte del día están realizando estas acciones. O sea, las dueñas de casa comienzan en la mañana, hacer el desayuno, después empiezan a limpiar la casa, después preparan el almuerzo, después siguen con las piezas, etcétera, etcétera. Hasta casi todo el día pasan trabajando. Inclusive hay personas que muchas veces trabajan y estudian, hacen esas dos cosas, y eso realmente es un trabajo bien grande. Las personas se afanan en poder rendir el 100%, haciéndolo lo mejor posible para poder lograr sus objetivos. El trabajo y el estudio, en este caso, son dos cosas de una larga lista que realizar en la vida en este caso, pero generalmente estas dos cosas dan mayor preocupación y urgencia. Como nuestro entorno, como nuestra sociedad gira en torno a estas cosas, o sea, o trabajas o estudias, muchas veces comenzamos a mirar nuestro prójimo que no las hace. O sea, aquí hay una persona que conozco que no trabaja,
se lo pasa todo el día bueno, en este tiempo de la pandemia obviamente está en la casa, pero se lo pasa sin hacer nada, no busca un trabajo, y como que empezamos a mirar hacia afuera, y en este caso porque nosotros trabajamos, porque nosotros estudiamos. Comenzamos a juzgarlo, incluso murmuramos en contra de él por no trabajar o estudiar como lo estoy haciendo yo. Caemos en esto sin saber realmente cuáles son sus prioridades, ¿ya? Muchas veces nosotros tenemos prioridades que son diferentes a las prioridades de las demás. En resumen, ¿estas también son tus prioridades? Tu prioridad es, no sé, trabajar y estudiar, si es que estás haciéndolo, o las dos cosas, o tus prioridades son construir tu casa, tener un mejor trabajo, tener un mejor vehículo, etcétera, etcétera. Veremos, hermanos, hoy, a la luz de la palabra de Dios, dos principios, los cuales deben ser nuestra prioridad en este caso, si estamos hablando de las prioridades. Abran sus Biblias, como les dije, en Lucas 10. Vamos a leer estos versículos y vamos a poder explicarlos. La idea de este título, hermanos, o la idea central del texto es la prioridad del discípulo. Las prioridades, en este caso, de un discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Eso es lo que podemos preguntarnos primeramente. Un discípulo, hermanos, es un aprendiz de alguien. Es una persona enseñable, o sea que uno pueda decirle tienes que hacer esto, 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 y él pueda escuchar y pueda también volver a hacerlo. Seguidor de un maestro, obediente a sus enseñanzas. Eso es un discípulo, ¿ya? Y tenemos el ejemplo bien claro de los discípulos de Jesús, que vivían con él, que le seguían, que aprendían de él. Ellos estaban constantemente siguiendo y obedeciendo a su maestro. Y como les dije, vamos a ver dos principios, y estos principios son los siguientes. Primero, procurar no impedir que los demás disfruten del Señor, ¿ya? Procurar no impedir que los demás disfruten del Señor. Y el otro es procurar estar con el Señor antes de preocuparte en lo que llamas urgente. Vamos a leer el texto y ahí vamos a repetir nuevamente los puntos. Dice Lucas 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, entendemos acá, bajo la luz de lo que dice la palabra de Dios, estas prioridades de un discípulo. Como les dije primeramente, vamos a aprender con este texto que debemos procurar no impedir que los demás disfruten del Señor. En este caso, como vemos, Marta reacciona ante María, ¿ya? Y el segundo, procurar estar con el Señor antes de preocuparte en lo que nosotros llamamos urgente. O sea, nosotros decimos, no, es que no puedo ahora leer la Biblia, no puedo hacer esto porque tengo que hacer esto. O sea, decir que algo más urgente que estar en comunión con el Señor. A eso es lo que voy apuntando, hermanos. Entonces, primero, antes de poder entender por qué Jesús estaba con Marta y María, tenemos que ver el contexto del pasaje. Los versos anteriores, hermanos, nos dicen que Jesucristo había comenzado su viaje hacia Jerusalén, ¿ya? En el capítulo 9, versículo 51, dice lo siguiente: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ese es el contexto. Él iba de viaje hacia Jerusalén cuando entró a la aldea donde estaba Marta y María. Donde en este caso él en Jerusalén en un tiempo más iba a ser llevado a la cruz. Más adelante vemos que Jesús en el capítulo 10 envía a 70 personas, ya con la misión de preparar el camino para su ministerio, y luego él pasaría por aquellos lugares. Luego de esto
comienza una parábola en el 10:25 del buen samaritano, que ustedes conocen, yo creo que de memoria. Y hermanos, con el objetivo de hablar de un modo más personal o individual, en este caso, a cada discípulo. O sea, para demostrarle la preocupación, el objetivo en sí del ministerio, de preocuparse por las personas, ya sea por cómo se ven o por cómo son, tienen que llevar el evangelio hacia esas personas. Entonces, viendo todo ese contexto del camino del Señor hacia Jerusalén, envía a estos discípulos también, van en esa travesía. Ese es el contexto que usted tiene que imaginarse. Jesús va viajando y pasando por algunas aldeas enseñando acerca de él. Y llegamos al texto y vamos a ver en este caso que llega a la aldea de Marta y María. Versículo 38. Recuerde, vamos a ver dos prioridades de un discípulo, ¿ya? Primero, no debemos estorbar, en este caso impedir que otros aprendan del Señor. Y lo otro también, no tenemos que impedir que otros también aprendan de nuestro Señor. Y lo otro, el tema de que no debemos ser nosotros personas que pongamos las urgencias que nosotros creemos que son antes que el Señor. Verso 38. Aconteció que yendo de camino entró a una aldea, dice. Como les dije, Jesús junto a sus discípulos iban de viaje a Jerusalén. Pero vemos acá algo importante, y Jesús se separó en este caso de ellos para entrar en una aldea, ¿ya? Él solo entró en aquella aldea, las cuales quizás podría haber sido las que encomendó a los 70, entonces entró a esta aldea. Como les dije, Jesús iba a ir detrás de estos 70 personas, discípulos, para poder ir reafirmando o ir completando el mensaje, en este caso, que ellos estaban anunciando. Y sigue diciendo el texto, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta, con esta invitación hecha a Jesús, ella como anfitriona, quería entender de mejor manera a su visita, en este caso recibirlo de una forma servicial, de una forma cómoda. Ella como dueña de casa, podríamos decir, quería en este caso que llegara a su hogar y atenderlo de la mejor forma. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Entonces vemos que tenía una hermana que se llamaba María. Normalmente el trabajo, hermanos, en ese tiempo era efectuado por las damas, ya el trabajo de servir, el trabajo de ayudar, no sé, los quehaceres. En este caso Marta iba a tener la ayuda de María, porque como era también mujer, se iba a complementar la ayuda para poder atender de mejor forma al Señor. Pero otro fue en este caso el resultado, ya que vemos el texto que dice que en este caso María no le ayudó o no se dedicó a los quehaceres como Marta. Se dice que estas hermanos vivían en Betania, como también se relata en Juan 11:1, y que eran hermanas de Lázaro. No sé si usted recuerda esa historia cuando Lázaro estaba muerto y el Señor va a donde están ellos y resucita a Lázaro. Vemos que estaba Marta y María, que eran hermanos de ella. Era un hombre muy querido por Jesús, pero que no sale mencionado en este Evangelio de Lucas. Eso es algo que llama la atención también, pero son hermanos de Lázaro. Y sigue diciendo el texto, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Vemos inmediatamente, hermanos, que el Jesús, al ingresar a la casa de Marta, de una u otra forma comienza a hablar de él, comienza a hablar del Señor, de la Escritura. Y María no estaba pendiente de preparar en este caso las cosas del hogar. O sea, María entró el Señor Jesucristo y el Señor empezó a hablar de él, porque esa era la idea de él, enseñar acerca del mismo. Entonces vemos que María se preocupó de sentarse a escuchar lo que el Señor estaba diciendo. Por esta razón Marta no estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra como su hermana
María, ya que, como les dije, quizás estaba preparando comida para servirlo, limpiando o acomodando cosas. No menciona el texto eso, pero podemos pensar o imaginarnos que podría estar pensando o haciendo eso, ya que no estaba sentada junto a María en aquel momento, a los pies de Jesús. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Ahí vemos que ella estaba preocupada de hacer cosas en la casa. Las damas saben más o menos el trabajo que uno tiene que hacer para poder recibir a alguien de la mejor forma. Yo creo que es una preparación tremenda, entonces pueden imaginarse más o menos cómo Marta estaba en ese momento. Marta estaba al otro lado de esta situación. Vemos que María en el primer escenario estaba sentada, escuchando, tranquila, sin ninguna preocupación. Y vemos por el otro lado que Marta estaba preocupada, ¿ya? Preocupada, ¿ya? Con muchos quehaceres del hogar. Quizás estaba, como le dije, preparando el alimento, pero por esta razón no estaba a los pies del Señor, escuchando su palabra. Vemos claramente que María no estaba, en este caso, pendiente de preparar las cosas en el hogar, sino que ella se dedicó a prestarle atención directamente al Señor, a las palabras de su Señor. Entonces vemos que su interés estaba en el Señor y no en las cosas del hogar. Y dice el texto más adelante, versículo 40, acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces vemos acá que Marta no estaba muy contenta con la actitud de María en este caso. Y entonces le habla al Señor, imagínense, ni siquiera le habla a su propia hermana, le dice ya, María, levántate y ayúdame. O sea, no habló directamente con ella, sino que le dijo al Señor, como él en este caso tiene más autoridad, podríamos decir, que él le dijera a ella, como en este caso el mensajero de Marta. Y vemos en esto que ella haciendo estos quehaceres del hogar y lo veía de forma tan urgente que necesitaba la ayuda de María, por eso le dice, por favor Señor, dile que me ayude. O sea, no eran pocas las cosas que quizás tenía que hacer Marta, pero ella veía que era urgente la ayuda de su hermana, la cual estaba a los pies de Jesús, como le dije, escuchándole. Por otra cosa, sobresale también de este texto, en la forma en que Marta le habla al Señor. O sea, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y en otras palabras podríamos decir que esto se refiere a que no te importa que mi hermana me deje servir sola. Eso es lo que está diciendo en esa palabra cuando dice no te da cuidado. O sea, ¿no te importa, Jesús, que mi hermana me esté dejando servir sola? Marta estaba queriendo sacar a María de la comodidad para que se pusiera a trabajar con ella. O sea, quería dejarla de que ella escuchara de la palabra del Señor y sacarla de aquel lugar para que ella se pusiera a hacer cosas. ¿Me entienden? Eso es lo que estaba haciendo Marta. Lo cual iba a este caso a provocar el dejar de escuchar al Señor mismo. O sea, Marta está bien, estaba haciendo algo que en este caso podría decir sí es necesario, pero estaba sacando a María de una posición que realmente era importante. Y vemos que María estaba cómoda escuchando al Señor y poniendo el servicio como prioridad antes que el oír el mensaje del Señor, ¿ya? Eso es lo que estaba haciendo en este caso Marta. Estaba poniendo el servicio como prioridad antes que el mensaje del Señor. Vemos que para Marta lo urgente que lo que era servir y no escuchar del Señor. Y es por eso que le exige a Jesús que le deje, en este caso que le dijera, dile pues que me ayude, de igual de una forma como mandando al Señor para que Él le dijera. O sea, tampoco era una forma también apropiada de referirse directamente al Señor. Y versículo 41 dice lo siguiente, respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús, en respuesta a esta exigencia de parte de María, le dice eso, estás afanada, estás turbada. Esta frase se repite 2 veces
en este caso de repetir dos veces el nombre, en este caso Marta, Marta, es para darle un mayor énfasis, ¿ya? Un énfasis a lo que él quiere decir, o sea, Marta, Marta, ¿ya? Para que ella preste más atención. Y entonces vemos que Marta estaba tan dedicada al trabajo, con muchas preocupaciones, quizás, con muchas cosas, entre otras palabras. Marta prácticamente no paraba, ya no estaba tranquila, no estaba quieta, estaba todo el rato moviéndose, haciendo cosas. Y es por eso que Jesús le reprende en este caso. Marta, estás afanada, estás turbada con muchas cosas. En este caso, por el accionar de ella, es evidente que ella no estaba tranquila. Y en este caso, cuando uno tiene preocupaciones, en este caso, cuando alguien sabe que va a llegar o sabe que quizás tiene desordenada la casa, está como en este caso preocupada, está afanada con terminarlo luego, etcétera. Entonces, en esta situación estaba Marta, ¿ya? En este caso vemos que el Señor reprende por su accionar, no porque estuviera mal, en este caso, lo que estaba haciendo Marta. Eso es lo que también tiene que quedar muy claro. No se refiere a que lo que Marta estaba haciendo estaba mal. Y tampoco se refiere a que, por ejemplo, uno deje de ir a la iglesia por ordenar la casa. Ya eso también no me estoy refiriendo a eso. Sino que el Señor la reprende no porque estuviera mal lo que está haciendo, que es algo correcto de preparar y ordenar y ser organizado, etcétera, sino porque estaba dejando de lado algo más importante en ese momento. Quizás el Señor iba a estar solamente un tiempo, un rato, entonces podría haber hecho eso en otro momento. Entonces, en ese lugar vemos que ella está prefiriendo servir antes que escuchar. Tampoco el Señor quiere decir que eso, le está diciendo que eso está mal, o sea, no sirvas porque eso no me sirve a mí, o sea, no quiero que lo hagas, no, sino que es necesario, pero en este momento tú tienes que enfocarte en algo más importante. Eso es lo que quiere señalar el Señor. Y aquí lo dice en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, o sea, como estábamos viendo esta imagen de la situación de Marta, María y Jesús, vemos que el Señor le dice una sola cosa es necesaria a Marta. Se refiere en este caso a las muchas cosas que Marta estaba haciendo. O sea, Marta, tú quizás estás lavando la loza, estás preparando el almuerzo, estás ordenando, estás limpiando, etcétera. Pero una cosa es necesaria, Marta. Eso es lo que el Señor quiere enfatizar. De forma, en este caso, afanosa y turbada en la situación que estaba ella, una cosa era necesaria. Y menciona acá lo siguiente: y María ha escogido la buena parte. O sea, todo lo que tú has estado haciendo no es necesario, no es necesario en ese momento, es un segundo plano. Lo importante en este momento, Marta, es que tú escuches lo que yo te voy a decir. Eso es lo que el Señor quiere decirle. Pero María, en este caso, como tú la veías que no estaba haciendo nada, o que estaba perdiendo el tiempo, o que estaba tan cómoda ahí, que a ti te hacía sentir mal que estuviera así, ella ha escogido una buena parte. Ella ha escogido lo que realmente debiese estar haciendo. Con esto Jesús estaba diciendo que todas las cosas que él estaba haciendo no eran necesarias, como le dije en segundo plano, para recibirla en su hogar. O sea, el Señor no pide en este caso que le tengan un banquete o que en este caso les sirvieran de una forma extraordinaria, sino que el Señor no. Eso es lo que no quería. El Señor quería que la escucharan. El Señor quería que escucharan el mensaje que Él traía. Entonces vemos que las palabras que el Señor mencionaba fueron escuchadas por María, la cual, dice el texto, sigue diciendo, la cual no le será quitada, refiriéndose a que no se le iba a exigir dejar de escuchar sus palabras para que fuese a ayudar a Marta. Eso es lo que está diciendo. Lo cual no le será quitada el privilegio de poder escuchar de la palabra. Eso, hermanos, es lo que nosotros debiésemos estar siempre presentes. Este ejemplo de Marta y María, que muchas veces, y hasta en la escuela dominical, se ve también reflejado el servicio de Marta. Y no tenemos que entender de que no se refiere en ningún momento al texto de que lo que Marta estaba haciendo estaba malo, sino que en el momento que lo estaba haciendo, lo más importante era escuchar acerca del Señor. Entonces, viendo lo que nos dice el texto en ese momento, también
debemos entender que ese mismo texto nos sirve exactamente a nosotros hoy en día. Como les dije, teníamos dos ideas o dos principios de sacar acerca del discípulo, ¿ya? La labor en este caso de un discípulo primero era procurar no impedir que los demás disfruten del Señor. Entonces vemos que Marta en este caso estaba tratando de sacar a María de ese lugar para que le ayudara. Pero nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros no tenemos que impedir que otros hermanos vengan a ayudarnos o hagan cosas para dejar de seguir al Señor. No le quitemos el privilegio a otros de poder escuchar la palabra de Dios. Muchas veces formamos trabas para que nuestros hijos, hermanos, familiares no se dediquen a la obra de Dios, sino que al contrario debemos animarnos unos a otros. O sea, muchas veces, y no está dentro de las prioridades de una persona dedicarse al ministerio. O sea, no, yo prefiero trabajar, prefiero tener un buen trabajo para tener una buena casa, un buen vehículo, etcétera, etcétera. Pero en ningún momento se pasa por la mente el ser un pastor y servir al Señor. Porque muchas veces he escuchado, bueno, gracias al Señor en mi familia no es así, pero he escuchado en otros, lamentablemente, que le dicen quiero prepararme para el ministerio y le empiezan a poner trabas. No, pero ¿cómo vas a hacer así? ¿Vas a hacer acá? No vas a tener dinero para nada, etcétera, etcétera. Entonces, ponen muchas trabas, impiden que los demás disfruten del Señor. Entonces, usted hermano, si en este momento es de esa forma y ve que sus hijos, en este caso, quieren aprender más del Señor, quieren, no sé, prepararse en el ministerio, quieren aprender en un instituto, etcétera, etcétera, déjelos que lo hagan, no le impida que no aprendan del Señor. Y no solamente los niños, los jóvenes, sino que también los adultos. Todos tenemos la misma prioridad de poder aprender más del Señor. Y ahora más que nunca en este tiempo han salido muchas formas de aprender mejor del Señor de forma online. Entonces, hermanos, no debemos impedir que los demás disfruten del Señor. Y tenemos que entender que debe ser todo lo contrario. Debemos animarnos unos a otros a aprender más de las maravillas que Dios nos ha dado a través de su palabra. No quiero que piense que el trabajar o estudiar en la universidad sea algo malo. No quiero, por favor, que piensen eso, ¿ya? No, sino que ayuda con el crecimiento de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay que tener y generar recursos también para que la obra funcione. Entonces el Señor tiene a cada persona funcionando dentro de un cuerpo que es su iglesia. Entonces tiene que haber hermanos que trabajen, tiene que haber hermanos que estudien para prepararse y ser profesionales y poder contribuir también con la ayuda a los demás. Uno también tiene que pensar cómo yo con mi trabajo, cómo yo con lo que el Señor me ha dado puedo servir a los demás, puedo servir a mis hermanos. ¿Ya? Entonces, todos podemos servir con lo que hacemos. Y eso es muy importante. Como les dije, no estoy diciendo que el trabajar o estudiar sea malo. Por supuesto que no. Ayuda, como les dije, al crecimiento de la obra del Señor. Pero, en este caso, esto nos guía a nuestro segundo punto. ¿Ya? Tiene que haber un pero. En este caso, tenemos que procurar no impedir que los demás escuchen del Señor. Pero, vemos acá nuestro segundo punto. Procurar estar con el Señor antes de preocuparte en lo que llamas urgente. ¿Ya? ¿Por qué defino esto? Porque Marta en este caso no quería, bueno, no es que no quería, sino que se dedicó a hacer otras cosas. ¿Ya? Y no estar, en este caso, con el Señor a los pies de Él, escuchándole. Debemos dedicarle tiempo al Señor. Muchas veces en nuestra semana, ojo acá, hacemos cosas que son muchísimo, en este caso, con muchísima urgencia. O sea, que tengo que hacer esto, que tengo que preparar esto, etcétera, etcétera, que tengo que viajar, tengo que preparar los planes, o que tengo que, etcétera. Hay tantas cosas que uno hace con muchísima urgencia. O sea, no puedo dejar pasar más tiempo, tengo que hacerlo ahora. Entregando algunos en ese tiempo también de la universidad, entregando trabajo, generando más dinero extra en este caso, etcétera. Pero no consideramos algo urgente el no estar en comunión con Dios durante el día. Y yo creo que todos nos pasa.
Que muchas veces podemos hacer tantas cosas en el día, tantas cosas, pero no vemos como algo urgente el estar sentados leyendo la Biblia. Entonces, como les decía, hermanos, inclusive yo, que estoy constantemente estudiando la Biblia, hermanos, no me doy el tiempo de deleitarme muchas veces en alimentarme espiritualmente durante el día. No necesariamente pasar todo el día estudiando la Biblia con motivo muchas veces académico, con motivo de, no sé, de entregar cosas o de aprender, por este caso, para rendir en algún instituto, etcétera. Eh, Como les digo, muchas veces podemos estar con la Biblia leyéndola, inclusive leyéndola todos los días, leyendo libros cristianos, pero eso no quiere decir, hermanos, que estemos en comunión completamente, ¿ya? Como les dije, yo en el Instituto Bíblico muchas veces también estudiaba la Biblia todos los días, la leía, etcétera, pero muchas veces uno lo hacía por temas académicos, no lo hacía por un tema de deleitarse en la palabra de Dios. Y eso es una cosa que podemos caer nosotros, en una religiosidad de decir, yo todos los días leo la Biblia y listo, no hago nada más. Yo leyendo la Biblia ya cumplo con el Señor. Y eso no es así. Es parte es parte de, pero nosotros tenemos que tener, por sobre todas las cosas, tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para conocer al Señor. Eso es lo que nosotros hacemos al hacerlo. Eh, Esto es algo personal, lo cual debe ser una prioridad de nuestra vida, el poder pasar tiempo con el Señor. Buscar la guía del Señor, hermanos, a través de su palabra, y pedir su guía a través de la oración. Muchas veces nosotros decimos, y también he escuchado a hermanos que dicen, quiero leer la Biblia, pero me cuesta mucho, la leo porque y me quedo dormido, etcétera, etcétera. Entonces al final, hermano, lo que usted tiene que hacer es ver en qué momento usted está más atento para poder relacionarse con el Señor. Algunos muchas veces le ayuda más en la noche. En la noche dicen, no, me concentro más en la noche, estoy más descansado y tengo más tiempo, etcétera, y leo en la noche. Pero algunos no es así, algunos llega la noche, han trabajado todo el día y se quedan dormidos leyendo, o se quedan dormidos orando también. Ha pasado muchas veces a mí también que me pongo a orar y ya estoy durmiendo. Entonces al final uno tiene que buscar y adecuarse en qué momento del día es el mejor para poder hacerlo. Levantándose en la mañana después de tomar desayuno, tener el devocional, leer la Biblia, etcétera. Momentos donde uno está atento. Y si uno sale muy temprano, darse un poquito el tiempo y levantarse quizá un poquito más temprano y poder primeramente encomendar su día al Señor. Le animo, hermano, a que durante esta semana deje un momento para estar con el Señor, en comunión con Él. O sea, y esto no sea en esta semana, sino que sea un hábito para su vida, que sea una disciplina para nosotros como sus hijos, el poder estar impregnados de la maravillosa palabra del Señor. Porque eso es, la Biblia, hermanos, es algo tremendo que muchas veces no le damos el peso que tiene. Muchas veces la tenemos en nuestra casa, se llena de polvo en el estante, está ahí solamente cuando vamos a la iglesia la sacamos. No, ustedes, hermanos, eh, si viviéramos nosotros en este tiempo, como también lo define un salmista, en este caso vamos a terminar leyendo el Salmo 19, si me pueden acompañar ahí, y vamos a ver que el salmista detalla completamente cómo él ve la palabra de Dios. Y de esa forma nosotros deberíamos verla también. Acompáñenme al Salmo 19. Salmo 19, y el salmista acá en este caso define la palabra de Dios como realmente lo que es, lo más importante. Versos del 7 al 10 del capítulo 19 del libro de Salmos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Entonces, hermanos, se dan cuenta
cómo el salmista, en este caso, siervo del Señor David, define la palabra de Dios. Y nosotros debiese ser también el mismo anhelo, las mismas ganas, la misma importancia que le está dando David a la palabra de Dios en ese tiempo, debiese ser también para nosotros en este tiempo. Como les dije, hermanos, nuevamente, dos cosas que tiene que hacer un discípulo: procurar no impedir que los demás disfruten del Señor, no ponga trabas para que alguien, en este caso, no vaya a la iglesia, o decir, no, mejor no escuchemos el mensaje, veámoslo más tarde, o sea, poniendo excusas para no poder hacerlo. Por favor, no haga eso. Y tampoco deje de lado al Señor durante su día a día. Como le dije, muchas veces salimos al trabajo, muchas veces hacemos muchas otras cosas antes de relacionarnos con el Señor. Pero déjeme decirle que no tiene que ser solamente una lectura rápida y una oración rápida, sino que tiene que ser un momento de aprendizaje, de reflexión de la Biblia, para que realmente nos vaya haciendo crecer espiritualmente. Por eso le animo, hermano, a que pueda hacer esto todos los días. No es algo fácil, no es un hábito que se forma de un día para otro. Es algo que tiene que ser constante, pero con la ayuda del Señor eso sí va a ser. Recuerde, ore por usted, ore por su familia, ore por su iglesia, para que todo, en este caso todos como iglesia local de Chillán, crezcamos ya en el Señor, en conocimiento de Él. Pero antes también tenemos que procurar poner al Señor antes de lo que nosotros llamamos urgente. Vamos a finalizar en un momento de oración. Te agradecemos, Padre, por este privilegio que nos das de poder oír tu voz en este día. Te agradezco, Señor, por mis hermanos. Gracias porque ellos tienen el anhelo de poder escuchar tu palabra. Te pido que tú les sigas bendiciendo, guiando durante todo este tiempo de pandemia, que ellos están encerraditos en sus hogares. Algunos, entonces, te pedimos protección también para ellos. Cuidado cuando ellos tengan que salir a hacer sus compras, sus quehaceres. Y te pedimos que este tiempo también, que no sea solamente de quizás dedicarse a hacer otras cosas que llaman urgentes, sino que sea un momento de compartir en comunión alrededor de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo especial. Bendice a los niños de nuestra iglesia para que ellos crezcan, Padre, en tu conocimiento y lleguen a ser grandes hombres, grandes mujeres tuyas, para que contribuyan y sigan haciendo crecer nuestra iglesia local. Te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, le agradezco al Señor por este tiempo en el que hemos podido pasar. Espero que el Señor les siga fortaleciendo durante todo este tiempo y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.